Salmos capítulo 1, versículo 1 al verso 6. Vamos a leer la palabra de Dios. Gracias a Dios por hombres y por mujeres como ustedes que se esfuerzan todos los días para estar en la casa de Dios. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en casas de maldad. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Salmo 1:1 al verso 6 dice la escritura así. Todos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que rebate el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Digamos amén. Gloria a Dios. Bueno, estén cómodos. Vamos a hablar un pensamiento viviendo conforme a la ley. Viviendo conforme a la ley. La ley se origina en Dios. La ley se origina en Dios. Todas las autoridades que existen, dice la Escritura, por Dios han sido establecidas. Llámense gobiernos, llámense monarquías, llámense justicia, llámese ley. En todo lugar que se mencione autoridad, las autoridades que existen por Dios fueron establecidas. Dios es el creador de la ley. Dios es el creador de la justicia. Dios es el creador de la autoridad. ¿Por qué? Porque lo opuesto a la justicia, a la ley y a la autoridad es la anarquía. Y a Dios no le gusta la anarquía. En otras palabras, a Dios no le gusta el desorden. A Dios le gusta el orden. A Dios le gusta tanto el orden, más de lo que usted se imagina. Por eso a Dios se le llama el Dios de orden. Amén. Cuando se describe a Dios, Dios tiene características que lo vuelven muy especial. Dice que Él no es Dios de muertos. Él es Dios de vivos. Muerta. Pero incluso en su justicia y en su misericordia, a algunos muertos les ha dado vida, para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Y para que en esa vida ellos sean esas personas que tienen en cuenta a Dios y que Dios trata con ellos. Hablar de vivir sobre el contexto o viviendo conforme a la ley, este salmo que acabamos de leer nos explica unas palabras muy bonitas. Un salmo muy conocido para todos seguramente. Amén, hermanos. ¿Y qué es lo que explica? Bienaventurado el varón. La palabra bienaventurado significa alégrense o alegría. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su felicidad, está su alegría, está su devoción, está su disfrute, y en su ley medita día y noche. Ese varón que medita día y noche en la ley de Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. En otras palabras, será una persona bendecida, prosperada
en abundancia, lleno de paz, lleno de alegría, lleno de felicidad y lleno de afecto. Eso es para el que ha vivido o entiende vivir bajo la ley de Jehová. Es bonito, ¿verdad? Porque este texto nos va a centrar a nosotros a mirar lo que Dios se fija. Dios sí se fija en nuestro transitar, Dios sí se fija en nuestro caminar, Dios se fija en nuestro funcionar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, que ninguna persona que le hubiese aconsejado para hacer lo malo le ha seguido el cuento. Salgamos y divirtámonos un rato. Va a haber una fiesta por tal lado, le invito. Mire que allá está de cumpleaños Juana. ¿Será que vamos donde Juana? Va a estar bueno. Eso se llaman consejos de malos. ¿Está entendiendo? Y no porque sea malo el cumpleaños, sino porque yo me rozo y sigo la consejería de personas que tienen malas intenciones, que su propósito siempre es el pecado. ¿Me están entendiendo? Y ellos me llevan a mí porque de alguna manera se quieren relacionar conmigo para hacerme atraer o hacerme caer en lo que ellos quieren que yo caiga. Cuando se habla de los malos, dice que ellos pierden el sueño. Y ellos pasan pensando a quién invitamos, a quién llevamos, a quién incitamos a que se vaya con nosotros. Pero nosotros tenemos un estilo de vida. No andamos en caminos de pecadores. ¿Y esos caminos de pecadores cuáles son? Son caminos donde las personas tienen sus propios ideales. Ellos planifican su disfrute, su manera de gozo. Se lo planean, y entre los cuales está la cerveza, el guaro y las mujeres. Y otros placeres que van saliendo en la vida. Y por ahí el enemigo intenta arrastrar a esos hombres, jóvenes, damas, señoritas, las intenta arrastrar por ahí. Pero bienaventurado es el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su disfrute, está su alegría, está su diversión. En la ley de Jehová está su delicia. Y medita de día y de noche. En otras palabras, es alguien que sabe muy bien la palabra, que la disfruta leerla, disfruta practicarla, disfruta vivirla, disfruta obedecerla. La palabra de Dios se vuelve para él lo que para el mundo se vuelve el pecado. Para él se vuelve la diversión y la alegría más grande. Amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que vale la pena entender que es bienaventurado el varón que no ha andado en consejos de malos. Y es que los consejos de malos, ningún consejo de malo es ir al culto. Ningún consejo de malo es obedece a tus padres. Ningún consejo de malo es honra a Dios. Los consejos de malo son otros. Tómate una si una no es ninguna. Vamos, y solo va a ser un rato, si eso no va a estar malo ahí. Y esos consejos tienen que pareciera, con sus lisonjas, pareciera que no es tan malo lo que me ofrecen. Pero estoy yo siendo encaminado a caminar por el camino de ellos, y ese camino es un camino pecaminoso, porque sus planes es hacer lo malo. ¿Qué dice este texto? Porque sería bueno encontrarle el contexto a este texto, ¿verdad? Y hay que entender, porque vivir conforme a la ley,
¿qué es la ley? Porque yo tengo que entender, ¿qué es la ley? La ley es una cláusula legal establecida judicial. La ley son mandamientos, estatutos y ordenanzas que Dios permite que se desarrollen en un estado que Dios mismo las estableció en su reino. El reino de los cielos es un reino de leyes. Dios tiene leyes, sus leyes son veraces. Su palabra misma es la justicia verdadera. Su palabra es la ley verdad. La ley única y absoluta es su palabra. Lo que Dios dice, eso tiene gran poder y esa palabra tiene gran autoridad. Porque la dice alguien que creó la ley y la creó con un fin, no de beneficiarse él, sino de beneficiar al hombre. Amén, hermanos. Desde el principio miramos, por ejemplo, la ley de Dios establecida. De todo árbol del huerto podréis comer, menos del árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él comieres, moriréis. Eso se llama mandamiento. Mandamientos son ordenanzas. Los mandamientos son palabras que Dios dijo que no se hiciera. A eso. Las cláusulas de la ley son códigos. En los países tienen sus estatutos, sus decretos que se convierten en ley y que rigen las normativas de un estado. Nosotros tenemos constitución y de la constitución emanan todas las leyes que se manejan en el estado. Todas las leyes que están en el estado emanan de la constitución. La constitución es la ley más grande que existe, es la madre de las leyes y esa tiene un fin. El fin es donde incluye toda la ciudadanía, sus derechos y sus obligaciones como Estado. Dios se inventó la ley y nosotros tenemos que aprender que la vida nuestra está regida por la ley de Dios. Ninguno de nosotros puede vivir a su manera, porque somos pertenecientes al reino de los cielos y nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y somos miembros de la familia de Dios. Bendito Señor. Hay personas que no saben de las leyes y por eso fracasan. Pero cuando uno conoce la ley no está, dice la Biblia, no fue creada la ley para el bueno, sino que la ley fue creada para el malo. Y la ley no juzga al que hace lo bueno. ¿Quieres tú no temer a la ley? Haz lo bueno y recibirás de ella alabanza, dice Romanos 13. Pero la ley no fue hecha de gusto, en vano no lleva la espada el que la lleva. A esa señora que le tapan los ojos, que en mano tiene una balanza y en la otra mano un machete, le llaman la justicia. ¿Y por qué le tapan los ojos, hermano? Eso indica que ella va a juzgar a quien tenga que juzgar y no va a mirar quién es. Y tiene una balanza para pesar que pese el peso completo. Y el machete es para castigar, mochar cabeza a quien tenga que cortarla. Por eso es el símbolo de la justicia, una señora con los ojos tapados. ¿Me están entendiendo? Ahora, cuando hablamos de la ley de Dios, es muy bonito aprender a disfrutarla. Hay gente que sufre en cuanto a los mandamientos de Dios porque sienten que es muy duro. ¿Verdad? Y resulta que la ley de Dios es tan fácil. ¿Por qué? Porque Jesucristo la cumplió. Jesucristo cumplió la ley y a nosotros nos hizo más que vencedores. Y en la naturaleza que tenemos, para nosotros obedecer la ley de Dios no es algo difícil.
porque ya está escrita en nuestra mente. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un versículo que dice en Josué capítulo 1, versículos 5 al 8. Este es el contexto de este texto, importante mirarlo. ¿Qué dice? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad, a la tierra a la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Pero solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Cuál era esa ley? La ley de las escrituras que le estableció el orden de Dios. Dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado y todas las cosas que emprendas, en todo aquello que hagas, tengas prosperidad. Si ve que la gente que es fiel en la justicia de Dios, Dios la prospera. Joven fui y envejecido, y no he visto un justo que sea mendigo. No he visto un justo que ande en las calles pidiendo comida. ¿Ya? Esa gente que anda pidiendo en las calles comidas es porque nunca han conocido a Dios. Pero el día que conocen a Dios, su vida le cambia. Porque Dios es un Dios de dignidad. Es un Dios tan bueno que hace abundar y sobreabundar sus bendiciones para sus hijos. Y también es bueno con los malos. Él da comida al que come y pan al que siembra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más dice el texto? Fíjese, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y qué más? Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese usted que allí está determinada la provisión y la bendición, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Solo que vas a meditar de día. Vas a meditar de día, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿En qué? En la ley de Dios, en su palabra. Es que me parece tan raro a mí que la gente no conozca la palabra de Dios. Sí, tan bonita que es estudiarla. ¿Está entendiendo? He notado a muchos. Vamos a decir un versículo y se asustan. Corren a buscar el apunte, a ver dónde lo encuentran para ver si lo dicen. Ay, hermano, es que hay que leerlo porque yo no me acuerdo de nada de eso. Eso solo indica una cosa, que usted no lee la Biblia. ¿Ya? Porque le aseguro que si usted lee una receta cómo hacer comida, se la aprende. Y le puedo asegurar que si usted mira una novela, se acuerda de la escena. Y le apuesto lo que quiera, que si usted mira una película de terror, se acuerda del monstruo que le salió en la película. Pero si lee la Biblia, no se acuerda de ella. ¿Y sabe por qué no se acuerda? Porque no le agrada. ¿Y por qué no le agrada? Porque no le presta atención. Pero la palabra de Dios es dulce como la miel y la que destila del panal. Hermano, la miel es dulce y es agradable al paladar. Así es la palabra, agradable al alma. Bendito sea el nombre de Jesús. En el tiempo que estamos, la gente no lee la Biblia. La gente tiene muy poco conocimiento de Dios. Yo he hablado con mucha gente, incluso en las redes sociales hay mucha gente hablando de Biblia, pero no conocen la Biblia. ¿Ya? Y muy pocos saben de ella. Pero para Dios, Dios tiene una manera de proveer y de bendecir a su pueblo. Es si su pueblo se deleita en su ley. ¿Ya? Porque en la presencia de Jehová hay delicias para siempre. La presencia de Dios está aquí.
Aquí está la presencia de Dios, en este libro. En este libro está la presencia de Dios. Usted la lee y usted llora. Usted la lee y usted siente lo que tiene ese libro. Y si disfruta leerlo y come esa palabra, usted se llena y se sacia. Y vive en una condición alegre y se le vuelve grato esto. Amén, hermanos. Pero es importante que entendamos entonces, para que todo nos salga bien, ese todo nos salga bien, hermano, la palabra todo es todo. Un joven se quiere casar, disfrute la Biblia, léala. ¿Quiere conseguirse un buen marido? Lea la Biblia. Ahí está la explicación. ¿Quiere una buena esposa? Lea la Biblia. Ahí está la explicación. ¿Quiere hacer un buen negocio? Lea la Biblia. Y verá que ahí va a encontrar usted la explicación. Amén. Entonces usted va a descubrir que en la palabra de Dios están las bendiciones de Dios para su iglesia. Pero hay que meditar en ella de día y de noche, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, en ella está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, para que a uno le vaya bien, hay que amar la palabra de Dios. Y cuando me refiero a la palabra de Dios, no me refiero solo a este libro. Me refiero a las instrucciones. Me refiero a las enseñanzas. Me refiero al estilo de vida que me traza Dios a través de la palabra. Amén. Y cuando hacemos eso, todo nos saldrá bien. Digamos bien. Aleluya. Bendito el Señor. Primera Juan capítulo 5 versículo 15 al 17. Este es un texto muy ameno. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Él le dará vida. Esto es para los que cometen pecados que no sean de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Fíjense que la injusticia, las personas no saben que la hacen. ¿Cómo yo sé que soy injusto? Porque la injusticia es lo contrario a la justicia. No hagas con los demás lo que no quieres que los demás hagan contigo. Cuando se habla de justicia, la justicia es esa señora con la balanza que pesa al 100%, ni más ni menos. Una libra es una libra. Un kilo es un kilo. Y a Dios nunca le agradó la balanza falsa. Y están dentro de los pecados que se cometen. La balanza falsa. En el mundo, a las pesas antes eran con un gran pedazo de hierro que se las colocaban en la punta, y como eran pesas grandes, ¿ya? Y les colocaban un imán por bajo para que pesara más. O le hacían un hoyo y le robaban el peso, y así hacían la forma. Y eso se llaman balanzas falsas. Nosotros somos personas que, todos nosotros pesados en la balanza, somos menos que nada en nuestra condición humana, pero nosotros practicamos la justicia de Dios. Hermano, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Necesitamos nosotros practicar la justicia. Y por medio de la justicia practicada vienen las bendiciones de Dios. Amén. Vienen las bendiciones de Dios. Pero hay que ser justo. Joven fui, envejecido, y no he visto un justo desamparado,
que su descendencia, ni a su descendencia que mendigue pan. Dios se fija en lo justo. El texto dice, yo sé que al justo siempre le irá bien. Yo sé que al justo siempre le irá bien. Pero todo pecado es injusticia. ¿Por qué? Porque el pecado es infracción de la ley. ¿Ya? Hay una cantidad de leyes que se llaman leyes de tránsito, ¿verdad? Hay una cantidad de leyes que se llaman leyes de tránsito, y por cada una de esas leyes señaladas hay una pena. Y el policía está delante para colocarle la regla. Dice, señor oficial, ¿por qué me detiene? Se acaba de pasar el semáforo en rojo. Le vamos a hacer una esquela, 1200. Acaba de hacer una curva usted, una vuelta en U, y está prohibido. Otra esquela, 600. Dependiendo la infracción, así le ponen la esquela. ¿Sí me entiende? Si usted se parquea en un peatón, le hacen otra esquela. Entonces, hay que entender lo que el texto dice. Pero estos son faltas de cumplimiento legal a una ley llamada la ley de tránsito. Pero hay unas leyes que son más grandes que la ley de tránsito y son las leyes morales. Y en las leyes morales, el Código Procesal Penal tiene unas reglas. De acuerdo al delito, así son los años de prisión. Porque esos no se pagan con pisto. Las de tránsito se pagan con pisto. Pero las morales se pagan con cárcel. Encontraron a una persona en el patio de la casa con la gallina del cuello. Y lo agarraron infragante, se llevaba la gallina, la policía vino y se lo requirió. Entonces usted va allá, hace la denuncia y a este hombre lo encontraron infragante. Así, ¿cuánto es? ¿Es una pena menor? Sí. Pero si usted no quiere conciliación y no le permite el juez una conciliación en base de que su pecado es un pecado recurrente, que no solamente lo encontraron con una gallina, también lo han encontrado con un pato. Y en alguna ocasión también no solo tenía el pato, es que también lo hallaron con la bicicleta. O sea, tienen una cantidad de pecados, pero son recurrentes. Para la cárcel que va. ¿Cuántos años? 3 años, 5 años. Dependiendo de la gravedad, así va preso. Hoy han incluido en el ámbito legal unos pecados que se llaman, ese pecadito se le llama difamación. ¿Qué es la difamación? Es hablar mal de usted. ¿Y quién no habla mal de quién? ¿Quién no habla mal de quién? Normalmente el hombre es muy dado a criticar, a hablar mal de los demás. Pero si lo llegan a sorprender hablando mal, dañando la imagen de esa persona, de acuerdo al Código Procesal, esa persona llevaría entre 6 a 10 años de prisión. ¿Sí ve? Estamos hablando de la ley. Nosotros somos hombres respetuosos de la ley. Y si nosotros vivimos conforme a la ley y practicamos la justicia de Dios, entonces la Biblia me dice, no paguéis mal por mal. Y si ves una paja en el ojo de tu hermano, mírate la viga tuya primero. Es decir, no le mires los defectos a los demás, mírate los tuyos primero. Y vas a ver que cuando te mires los defectos tuyos, vas a descubrir que el del hermano no es nada. Más calladito se ve bonito. Y vamos a ir entendiendo lo que es vivir conforme a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás se vale de la injusticia. Y toda injusticia es pecado.
Aunque hay pecados no de muerte, el texto lo dice. Pero claro, hay pecados que sí son de muerte. Y hay pecados de muerte física y hay pecados de muerte espiritual. Y hay unos pecados en la Biblia que son pecados de muerte física, y el texto lo dice más adelante. Dice que ese pecado termina con la vida de una persona. Hay gente que se mueren antes del tiempo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin. ¿Y qué es lo que mató? Lo mató rápido el pecado. Al malo lo matará la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados, pero no serán condenados cuantos en él confían. Por eso necesitamos aprender a vivir conforme a la ley de Dios. Vivir conforme a la ley de Dios es practicar justicia. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Fíjense qué importante es que entendamos cómo la ley a nosotros nos ubica a practicar una forma de justicia. La ley dice que el pecado es infracción. El pecado se considera como infracción de la ley. ¿Por qué? Porque Dios estableció la ley y colocó en esa cláusula diciendo: no comerás de este árbol. De todo árbol del huerto podéis comer, menos de este árbol, porque si tú comes, te mueres. Estaba la normativa ahí. El hombre resulta que fue a comer del árbol que le dijeron que no comiera. Entonces él transgredió la ley, se opuso a la ley de Dios, pisoteó la ley de Dios, y en consecuencia vino como resultado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su gran amor con que nos amó, nos salvó. ¿Y cómo nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Porque Dios implementó una nueva ley, la ley de Cristo. Y en ella Dios se implementó un plan, sin que alterase la ley. Así que Dios hizo un sustituto. La paga del pecado es la muerte pasó a todos los hombres, todos murieron, y no había manera como se detuviera la muerte. Entonces Dios, en consecuencia de ello, se hizo un hombre, y este hombre era justo, porque en la ley se decía: no hay justo ni aún uno. Todos los hombres estaban destinados a la maldad y a la muerte. Pero Dios de tal manera amó Dios al mundo, que Él mismo se estableció un sustituto, y Él vino y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se mostró como los hombres y se enfrentó a la muerte, se enfrentó al diablo y se enfrentó al pecado, y llevó al pecado, lo crucificó en su cuerpo de carne, y a la muerte la venció con la muerte. Porque la muerte era imposible que un hombre pudiera sostenerla. Pero Jesucristo, muriendo, bajó a la parte más baja de la tierra y sometió a la que tenía autoridad. Y le quitó el señorío. Y dijo: aquí yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. ¿Por qué la muerte no lo pudo detener? Porque lo que le daba poder a la muerte era el pecado. La Biblia describe que el arma de la muerte es el pecado. Ese aguijón de la muerte era conocido como el pecado. Pero Cristo no había pecado. La muerte no tenía poder sobre el cuerpo de Jesucristo, por cuanto no había pecado. Aunque sin embargo, para morir, tomó el pecado suyo y el mío. Y Él expió en su cuerpo de carne el pecado de todos nosotros. Pero una vez llega allá, se suelta de todos los pecados, se enfrenta con la muerte y la vence. Amén, hermanos. Y eso es lo importante de entender la obra que Él ha hecho. Así que el pecado es infracción de la ley. Por eso es que el hombre, al pecar,
por la palabra, por el mandamiento establecido por Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Amén, hermano, la paga del pecado es muerte. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5, dice la escritura. Gloria a Dios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los pecadores, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, y no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. ¿Cómo? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con él, poder de nuestro Señor Jesucristo, verso 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice, hay un pecado que está en la iglesia. La iglesia de Corintios tenía ese pecado, y Pablo no está y envía la carta a los corintios y dice, he escuchado que hay un pecado en la iglesia. ¿Y qué pecado es? Es que hay un hermano, un hermanito entre comillas, ¿no?, que se acuesta con la madrastra. Este hermanito vive con la madrastra. Ese pecado ni entre los pecadores se escucha. Dice, porque eso es raro escuchar que un pecador le esté comiendo a la mamá al papá, mano, o la madrastra, la esposa del papá. O sea, eso ni entre los gentiles pasa. Pero en la iglesia estaba pasando. Entonces Pablo menciona y dice, yo ya ausente pero presente en espíritu he juzgado tal, que ese debe ser echado a Satanás. ¿Está entendiendo? ¿Y por qué Pablo aduce de que tiene que ser echado a Satanás? ¿Y acaso no existe el perdón? No, porque el hermano no está arrepentido. Ese está pecando y como si no pasara nada. Y la iglesia no está haciendo en nada. El pecado no es algo opcional. El pecado no es algo que se puede ignorar. El pecado no es algo que se puede pasar por alto. No. El pecado tiene consecuencias. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y entonces la ley decreta qué acción se debe tomar contra el pecado. Y Pablo dice, no viendo otra cosa, dice, yo presente en espíritu con vosotros delante del Señor Jesucristo, este tal se ha echado a Satanás. ¿Qué está diciendo? Saquémoslo de la iglesia. En la iglesia ya no tiene cobertura, ya nadie ora por él, se lo entregamos al diablo. ¿Para qué? Para que el juicio de Dios no caiga sobre la iglesia, porque el castigo de Dios vendría sobre los demás hermanos. Entonces él debería de pagar por su acción, él debería pagar su pecado. ¿Y cómo lo pagaría? Una vez afuera, en manos del diablo, le quedaría tiempo para arrepentirse, para que, hermano, el cuerpo del pecado sea destruido, para que en el día de Cristo pueda ser salvo su espíritu. Es decir, no hay una manera más clara en cuanto a esa parte. Dios espera, el apóstol espera que ese hombre se arrepintiera y que Dios pudiera perdonarlo, salvarle el espíritu, aunque el cuerpo sea destruido, porque el pecado iba a tener consecuencias. Y claro está, en el cuerpo del pecado se llama la concupiscencia que había en él, que lo estaba matando. No se puede pasar por alto. Por eso es que en la iglesia un hermano peca y lo ponemos en disciplina. Aquí no hay otra manera. Y si resiste la disciplina, porque la disciplina no es para destruir tampoco. Hablando de pecados convencionales. Un pecado inmoral totalmente de un contexto muy grande. Es que era un pecado, hermano. Era un hombre viviendo con la esposa del papá, hermano.
Ese no era un hermano con una hermana cualquiera. Eso era lo que estaba en la ley allá escrito. No mirarás la desnudez de tu padre. Y la desnudez de su padre tenía que ver con eso. Entonces valga la pena entender que las consecuencias de la ley establecen sus normativas en cuanto al pecado, porque la ley fue puesta para castigar el pecado. Amén. Digamos gloria a Dios. Fíjense qué sucede con el pecado como tal. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Vamos a la Biblia. Esto es muy bonito, este texto, mirarlo. Ya vamos a terminar. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Lean. Verso que sigue. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Y así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según la necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre, aquí, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Porque para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír a Ananías estas palabras cayó y inspiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. ¿Y qué más? Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer y no sabiendo lo que había acontecido. Así que a él ni siquiera lo velaron, hermano. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Qué más? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Fíjense que Dios en el principio de la era cristiana, Dios colocó unas pautas y estableció el pecado como tal y lo juzgaba como tal. En el tiempo de hoy hay pecados que nosotros los hemos dejado pasar por alto. ¿Ya? Hay hermanos que ofrecen cosas y no las cumplen. ¿Ya? Sea nuestro sí, sí y nuestro no, no. Pero eso se llamó pecado. ¿Y qué fue lo que hicieron? Un voto. Yo prometo dar tanto. Y hermano, yo tengo una heredad y la voy a vender también. Y esa heredad les trajo la muerte. ¿Por qué? Porque quisieron pasarse de vivos con el Señor. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. El hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna y paz. Así que vale la pena mirar
Las consecuencias que tiene no aplicar la ley en la justicia y no vivir conforme a la ley de Dios. Por eso, cuando fueres a la casa de Dios, acércate a oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque ellos no saben que hacen mal. ¿Qué está diciendo? Que cuando tú hagas votos, cuando tú ofrendes algo o ofrezcas algo, no tardes en cumplirlo. No digas que fue ignorancia. No digas que fue que te equivocaste. Con Dios nuestro sí, sí, y nuestro no es no. ¿Me están entendiendo, hermanos? Por eso vale la pena ser con Dios serios. Dios es un Dios serio. Todo lo que usted dice, Dios se lo cree. Porque Dios no miente. Un ser que no sabe de bromas. Dios no sabe de bromas. Dios es un ser correcto y recto. Entonces, cuando nosotros vengamos aquí, presentemos nuestros sacrificios como correctamente se debe presentar, porque el texto dice, porque tú no sabes, Dios está en el cielo y tú estás en la tierra, así que fíjate quién eres. Pero no te pongas delante de Dios a pasarte de vivo, porque eso no funciona. Amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. Así que vale la pena entender qué es vivir conforme a la ley de Dios. Hay que practicar justicia. Hay que hacer las cosas correctas. Amén. Hay que hacer las cosas correctas. Con Dios esto es serio. Con Dios esto es serio. Dios es un ser justo. A Dios le gusta que nosotros seamos justos. Y si usted vive justo y es un hombre justo, es una mujer justa, le aseguro que le irá bien. Dios se fija en el corazón de nosotros. Dios se fija si en nosotros hay malicia, si hay engaño, si hay mentira, si hay hipocresía. Dios se fija en esas cosas y usted cree que nadie se fija, pero Dios sí se fija. Puede ser que alguien lo tenga a usted o a mí hasta por bobo, por menso, pero Dios no nos tiene así. Dios nos tiene por justos. Dios no mira como miran los hombres. Dios mira al hombre diferente, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Digamos gloria a Dios. Así que quiero dejarle este consejito. Vivamos conforme a la palabra de Dios. No viva a la manera suya, porque aquí no funciona a la manera suya. Aquí no se hace lo que yo quiero. Y ojalá que aprendamos a no hacer lo que a mí me gusta. Aquí tenemos que aprender a hacer lo que a Él le gusta. ¿Qué quiere, Señor, conmigo? Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor sabía lo que Él quería. Dijo, vete a la calle que se llama a la derecha. Te vas a hallar ahí un hombre. Y entonces allí te van a mandar a decir lo que tienes que hacer. Y entonces Dios preparó un hombre y dijo, Ananías, vete y dile a Pablo, porque él ya tuvo este encuentro con él y él en oración te ha visto y está esperando que le diga lo que hay que hacer. Porque Dios sí tiene, sabe lo que necesitamos hacer. Y así debe de ser. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, Dios nos dice qué quiere que hagamos. Ahí está su palabra. Leámosla, practiquémosla, amémosla, sirvamos de acuerdo a la palabra de Dios y les aseguro que nos irá mejor. Amén, digamos gloria a Dios. Así que le dejo esta palabrita. Que Dios nos bendiga grandemente, queridos hermanos. Sigamos siéndole fieles a Dios. Vivamos conforme a su palabra para que todo nos salga bien. Amén. Si usted está en paz con Dios, a sus enemigos hace estar en paz con usted.